tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este encuentro denominado Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, en compañía de la disertante del día de hoy, la licenciada María de las Mercedes Ratagán, que nos acompaña muy amablemente el día de hoy. Así que, Mercedes, cuando quieras comenzar, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, que el espacio sea todo mío y de los que están presentes, que no los estoy viendo, y estas son las limitaciones de este medio, pero tampoco les confieso que me costó tanto poder armar esto que ustedes están viendo, que no quiero tocar absolutamente nada ni saber quiénes están. Espero que sean del campo de la salud, de la justicia, educación o de cualquier campo que fuere, porque lo que yo les voy a hablar tiene que ver más con construcciones sociales que afectan a la sociedad en su conjunto. Así que cualquier campo que esté, bienvenido, bienvenido sea, y tal vez en el intercambio podamos conocernos un poco más. Así que mil disculpas, porque yo sé que es feo que no poder tener ese intercambio previo, que a mí me gusta porque conozco quiénes están del otro lado, y para ustedes me parece que también es un derecho saber quién soy yo, ¿no? Bueno, en principio es el abordaje integral de consumos problemáticos. En principio es un nombre que también cuestiona, ¿no? Porque es abordaje integral de consumos problemáticos, que no siempre son las adicciones, son consumos problemáticos. Y es integral porque en general no se suele tomar la integralidad de las problemáticas, se suele ver más, como yo digo, el humo de los realmente está pasando. Entonces intentaré, en este poquito tiempo que tenemos, poder darles como una visión más general de las cosas que pasan, que son esas cosas que están tan invisibilizadas y tan naturalizadas que uno no las ve. Entonces, como no las ve, las prácticas determinan eso que uno no ve, y uno no, y en todo, porque no solamente con las adicciones, en todas las problemáticas y en todas las áreas, las disciplinas, los manejamos por el humo que está allí. Entonces, lo primero que necesitamos es modificar la manera de mirar, que es lo más complejo, porque son procesos culturales, porque la manera que tenemos todos y todas de mirar es la manera que nos formaron con determinadas categorías, y esas categorías nos condicionan y determinan a mirar las cosas de una forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salir de esa jaula epistemológica, modificar todas esas categorías, ya que lo que tenemos que es traspasar estos muros, o sea, modificar este marco categorial, o sea, pasar de las categorías de las que fuimos formados, que son simplistas, reduccionistas, positivistas, cartesianas, a poder mirar más allá de lo aparente. Entonces, esto requiere salir de estas jaulas que tenemos. Cuando hablamos de otros marcos, hablamos de otras categorías. Tener otras categorías nos permite mirar otras cosas. Mirar otras cosas nos permite pensar de otra manera. Pensar de otra manera nos permite intervenir de otras formas. Porque en general, en casi todas las problemáticas, las intervenciones son bastante ineficaces, bastante ineficaces. Es como que estamos con fiebre y tomamos todo el tiempo aspirinas o antipiréticos, pero la infección sigue y cada vez se complejiza más. Esto que lo llevo del campo biológico, lo llevo a todos los campos disciplinares, que nos quedamos nada más que con lo aparente, ¿no? Entonces nos quedamos o con una mirada academicista, técnica, por intervenciones técnicas, donde dejamos de lado la dimensión ética-política de los problemas, ¿no? Dejamos de lado la construcción social histórica de lo que realmente está pasando. Y esto pasa, por ejemplo, en el campo de la salud, que Edmundo Granda lo denominó como la enfermología pública, que es la salud dominante que hay en América Latina y en general en el mundo, que es mirar lo epifenoménico. ¿Qué es lo epifenoménico? Lo que aparece, ¿no? Sería como las lecturas sintomáticas, las lecturas de punta del iceberg. Uno ve eso y ante lo que ve se cree que es la causa. Entonces los diagnostica, lo clasifica, lo etiqueta, y rápidamente aparecen las intervenciones técnicas ante esa problemática. Pero esto, ¿qué está ocultando?
está ocultando cuáles son las verdaderas causas de esa problemática, cuál es la determinación social de esa problemática, cuál es la construcción social de esa problemática, porque el consumo problemático tiene que ver con una construcción social de ese problema. Y acá pongo el principito, ¿no? Que lo invisible, lo más importante es invisible a los ojos del hombre, y es eso. A veces nos quedamos con lo que aparece y no podemos lograr entender realmente por qué está pasando esto, porque de esa manera nos permitiría tener otro tipo de intervenciones y poder ser por ahí más eficaces en nuestras propias prácticas. Y vuelvo a repetir, para lo cual tenemos que tener otros marcos categoriales, que siempre digo, por ejemplo, con el tema de la ley de salud mental, y la ley no se implementa y es muy difícil implementarla porque no contamos con los forman en el paradigma de la simplicidad, y los marcos categoriales de la ley tienen que ver con el paradigma de la complejidad, con la salud colectiva y con la atención primaria, más los derechos humanos y atención primaria como una estrategia de salud. Como no las tenemos, lo leemos y aplicamos los viejos conceptos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso digo, modificar esos marcos categoriales. Generalmente, con el tema del consumo problemático, las formas de intervención más hegemónicas, las que están instaladas, son o los procesos de medicalización, que es el biopoder, ¿no? Donde disciplino, tomo el cuerpo, lo medicalizo y decido yo qué es lo que le pasa a la persona, con control a través de la medicación. La judicialización, que se le deposita la responsabilidad al juez, generalmente todas las actitudes son de segregación y de encierro, y después la victimización, ¿no? Son como los tres ejes más importantes que en general se ven que está pasando con el consumo problemático de las adicciones. La victimización, que es el usuario de drogas como incapaz de ejercer sus derechos. O sea, no deja de ser un sujeto de derecho, es irresponsable, ¿no? Entonces, tanto los procesos de medicalización, como los procesos de judicialización, como la victimización, lo que está ocultando, está siendo cómplice, la dimensión ética política del problema. Está silenciando al sujeto, está describiendo, pero no está hablando de cuál es el problema real. Amén de poder, de trabajar con lo que Menéndez habla de la culpabilización del sujeto, ¿no? La culpa la tiene aquel que consume. Y eso yo hablo consumo, pero lo podríamos pasar a muchas otras problemáticas. Y otro tema que nunca se tiene en cuenta, que generalmente estamos bastante amnésicos, es la historia, ¿no? Porque uno no escribir del pasado, el pasado está en el presente, y poder entender el pasado nos posibilita un futuro distinto. Entonces, la historización es muy importante para poder entender cómo llegamos, a dónde llegamos, y porque eso nos va a dar elementos para ver cómo lo cambiamos. Si no, vamos a seguir aplicando técnicas y vamos a seguir siendo cómplices. Entonces, hay una historia, y fíjense, les voy a pasar imágenes rápidas de la historia del consumo. Fíjense, siempre asociado a ciertas prácticas culturales, recreativas, espirituales, religiosas. Eso antiguamente, ¿no? Las, las plantas psicoactivas se utilizaban con estos fines recreativos, medicinales, espirituales. Fíjese, el opio en Egipto era la destructora de la tristeza. El cannabis, ¿no? Que escribió que era efectos embriagantes, se utilizaba para ceremonias funerarias. El cannabis nuevamente, comenzó la experimentación con drogas y efectos en contexto funerario en épocas prehistóricas. Prehistóricas, yo estoy hablando de la utilización de las plantas naturales, no estoy hablando de cuando entran los laboratorios y cuando se piensa, sino que estoy hablando de cómo lo usaban nuestros pueblos originarios, todas estas drogas psicoactivas. La mandragora, ¿no? Que en un banquete el historiador griego, al referirse en un simposio, el banquete de finales del siglo V a.C.,
alude al tema afirmando que el vino, al regar el alma, adormece las penas. Fíjese, porque si uno después lo lleva a Freud, que decía que el vino era un quitapenas, ¿no? Y que era el psicofármaco más económico. Acá dice, siglo V antes de Cristo, al regar el alma, el vino adormece las penas, de la misma manera que la mandrágora adormece a los hombres. Entonces, todas las enfermedades, los fines medicinales, porque también lo utilizaban para fines medicinales, asma, artritis, inflamaciones, úlceras, entre otras, y esto no era droga. La dormidera, miren, los efectos medicinales. En la Odisea, pretende calmar la aflicción que tenía. Fíjense, la coca, el Perú, 4.300 años es utilizada. Mercedes, perdón la interrupción, te estamos escuchando bajito. ¿Puede ser que se haya tapado el micrófono o algo así? Las sustancias psicoactivas que se utilizaban antiguamente y que estaban incorporadas a la comunidad, a lo ritual, a las costumbres, a su propia cultura. Pero en el siglo XIX se pasa de esto natural a lo químico. Hay un cambio, se produce un cambio. Entonces, en 1860 ya Alberto Niemann lo aisló el alcaloide de la cocaína. Teníamos la morfina, codeína, cocaína, heroína, fíjense, el cloroformo y el éter. La cocaína que se utilizaba para combatir adicción al alcohol y a la morfina. Si se siente deprimido, pesimista y abatido, solicite cocaína. No pierda el tiempo, sea feliz. Siglo XIX, vino Mariani, que los redonditos de ricota hablan del vino Mariani, mezclaba vino con cocaína. Eso era legal, ¿eh? Eso era legal. Hasta el Papa usaba el vino Mariani. Dolor de cabeza para las afecciones de los nervios, antidepresivo. La histeria, se usaba para la histeria, para la melancolía, para obtener energía y vigor. Coca-Cola, que por supuesto que le ponían cocaína, eran estimulantes. Freud tiene un texto que habla sobre, que publica sobre la coca. Freud utilizaba cocaína. Incluso lo cuestionaron y él decía, no, la cocaína no genera adicciones. Todo depende de la historia de la persona. No necesariamente uno tiene que quedarse instalado. Uno puede utilizarlo sin necesitar una dependencia tan grande como puede ser una adicción. Entonces dice que era para la neurastenia, para la indigestión, para la adicción a la morfina, para el asma y como afrodisíaco. Nuevamente, miren, cocaína en flor, perfume para la vida moderna, cocaína en flor, ¿no? Fíjense, si hoy usáramos un perfume de cocaína en flor, estaríamos perseguidos como adictos, como uso de drogas ilegales. Cocaína en flor para la vida moderna. Pastillas de mentol y cocaína. Cocaína Merck, acá ya empiezan los laboratorios, empiezan a ver el negocio que podía haber en crear estados de bienestar falsos, ¿no? En las personas empiezan cápsulas de cocaína en laboratorio Merck. Marihuana, ya por laboratorios. El opio por vía rectal, por vía oral y por pomadas. Dolores de la dentición infantil. O sea que a los niños les daban esto
cuando tenían dolores en los dientes, en general para impedir que los niños griten fuerte. Heroína Bayer. LSD. ¿No? Y esto salía en propagandas, porque estas son todas propagandas de la época. Ahora, cuando se profundiza el capitalismo, que la sociedad pasa a ser muy mercantilista, que el Estado se corre como protector de la comunidad y de las sociedades, y se empieza a manejar con lógicas del mercado y del consumo, se instala el imperativo de un consumo como forma de vida, en los que estamos todos y todas, todos y todas, porque uno lo que habla es los adictos son los otros, los que están mal son los problemas son los otros, a esos otros los vamos a segregar, se discrimina, se los encierra, se los judicializa, se los medicaliza, pero ¿qué pasa con la sociedad en su conjunto? Que esos otros se están denunciando. De eso no nos hacemos pregunta. Fíjese lo que dice Byung-Chul Han, no sé si lo conocen a Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que si no lo conocen se los recomiendo, que lean, empiecen leyendo La Sociedad del Cansancio, que la verdad es que es muy interesante, tiene escrito muchísimos libros, Byung-Chul Han, son de rápida lectura, son cortitos, suelen ser cortitos, pero muy profundos. Él dice, en el régimen neoliberal de la autoexplotación, porque dice que ahora no necesitas el amo de afuera, sino que uno mismo se cree que es el empresario de uno mismo, por eso habla de la sociedad del cansancio, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Y esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. O sea, que hay un modelo, cuando yo hablo de la profundización del capitalismo y el neoliberalismo, se sostiene sobre determinadas lógicas que son mortíferas, que producen muerte y enfermedad, que tienen que ver la segregación y la separación de los humanos, que tiene que ver con el enfrentamiento de los seres humanos, que tiene que ver con la ruptura de los lazos. Porque cuando uno trabaja con consumos problemáticos y quiere aislar a esa persona, nadie anda sola por el mundo, y esas personas tienen sus redes, ¿no? Nadie anda solo, ni nadie se construyó solo, porque uno no, lo que intenta el neoliberalismo es instalar lo que es la filosofía de Hobbes, que era el inspirador del neoliberalismo, de todo lo que era más bien el pensamiento liberal, que Hobbes decía que el hombre era, que lo primero que nacía era lo individual, y después que venía la comunidad, y que el hombre era el lobo para el hombre, o sea que el hombre naturalmente iba a donde querer superarlos, explotarlos y someterlos, que eso era lo natural, que después vendría la comunidad, cuando en realidad los procesos son al revés, porque uno nace en una comunidad, y si no pensamos que nacemos en comunidad, miremos nuestro ombligo, a ver dónde salimos, a ver si salimos de la nada, salimos de un otro y por un otro, y nos construimos colectivamente. Entonces, el hacernos creer que estamos solos, en separarnos, en dividirnos, en enfrentarnos, esto nos ha enfermado, que además tiene toda la política de la culpabilización, como que la culpa es nuestra de estar como estamos y de no poder llegar a los lugares donde se nos propone. Entonces terminamos así, esas redes que se supone que tienen que estar conectadas con un otro, que son las que nos sostienen y nos acunan, y las que nos contienen, esas redes se vuelven sobre nosotros, ¿no? Son las redes vueltas sobre el sujeto, y produce este aprisionamiento, ¿no? que tan claro Ulloa lo planteaba, que esto es lo que nos está destruyendo. El consumo es el objetivo de este modelo, el consumo, la subjetividad consumista es lo que instala
promueve y desarrolla este modelo. Hay dos conceptos, que uno es de la obsolencia percibida y el otro la obsolencia programada. ¿Qué quiere decir? Bueno, todos nosotros decimos en algún momento, ¿no? O los abuelos dirán, antes la heladera duraba toda la vida, las cosas de antes eran mejores, ahora las cosas no duran nada. Bueno, esa es la obsolencia programada. Está pensado que las cosas duren poco. ¿Para qué? Para seguir reproduciendo el mismo sistema, porque el sistema se sostiene justamente en el consumo. Y para otro celular, una heladera, otra, una máquina de lavar, otra y otra, se tienen que romper pronto. Si no, si tenés para toda la vida, ¿cómo se sostiene este sistema? ¿Cómo se sostiene el mercado? ¿No? Consumiendo. Para lo cual trabaja sobre la subjetividad nuestra, haciéndonos consumir de distintas maneras. Una es esta, la programada. Después está también la percibida, que es que te hacen sentir que si no tenés determinadas cosas, no sos nadie, sos lo que comprás. Y que esas zapatillas que tenés puestas ya no están de moda, no sirven más porque salió otras más modernas, otras mejores, otras que te hablan y que te dicen doblar a la derecha y a la izquierda, qué sé yo, porque siempre van inventando cosas nuevas, ¿no? Entonces uno quiere eso, porque si no tiene eso, se siente vacío, si no tiene eso, se siente no pertenecer. Y así como les puedo decir, las zapatillas, puede ser en cualquier cosa, porque nosotros estamos dentro de esta cultura y también nos pasa si no hacemos determinadas cosas, ¿no? Si no tenemos no sé cuántos me gusta, no pertenecemos, no somos, no estamos, ¿no? Cuando son todas formas también de control y disciplinamiento, el exceso del consumo, que no logra el bienestar, porque como supuesto nos aísla, nos enfrenta, nos hacen consumir sin necesidad, y tenemos que trabajar tanto para consumir algo que ni siquiera necesitamos, claramente que vamos a estar mal. Pero también tienen pensado cómo resolver nuestro malestar, cómo resolver esa situación de angustia y de vacío que nos produce una sociedad profundamente consumista. Fíjense, la alienación total y el consumo, y fíjense lo alejado de la vida, ¿no? Esta foto de esta mujer pariendo con su celular habla claramente de esta disociación que tenemos, habla claramente de este corte que hay, fíjense, entre lo que es la vida de aquel lado, donde está pariendo su hijo, y ella que está metida en un mundo virtual, totalmente disociada. Para mí me resultó tan gráfico de lo que nos pasa, así como esos chicos que están juntos y separados, conectados e incomunicados, están metidos en otro mundo. Eso nos enferma. Y esto se necesita ir generando y creando. Entonces, si queremos ser sujetos, partícipes de nuestra historia, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que nos está pasando y por qué nos está pasando las cosas que nos están pasando, ¿no? Si no, somos como marionetas manejadas. Miren esto que dice Walter Benjamin, ¿no? Que la humanidad se ha convertido en un espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden, ¿no? Se está hundiendo el barco, nos vamos a morir, lo estamos filmando hasta último momento, sin estar conectados con lo que nos está pasando. Porque el no estar conectado con lo que está pasando, ser manejados, hace que tampoco podamos transformar absolutamente nada. Entonces quedamos como arrojados a los efectos de un sistema y un modelo, donde quedamos como pasivos, disciplinados, medicalizados, porque la medicación, ¿no? A ver, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. El bolsillo del caballero y la cartera de la dama? ¿Quién no tiene un psicofármaco, algo para dormir, o para no estar ansioso, o para estar más despierto, o para lo que fuera? Todo el mundo está buscando desde afuera una solución que hay que construir colectivamente. Miren lo que dice Frederick Graeber, que es un escritor, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Marketing y Publicidad. Soy publicista, el tío que os vende mierda.
el que los hace soñar con esas cosas que nunca tendréis. Cuando a fuerza de ahorrar logran comprar el coche de sus sueños, el que lancé en mi última campaña, yo ya habré conseguido que esté pasado de moda. Le llevo 3 temporadas de ventaja y siempre me las arreglo para que se sientan frustrados. Hacer que se les caiga la baba, ese es mi sacerdocio. En mi profesión nadie desea vuestra felicidad, porque la gente feliz no consume. Necesitáis urgentemente un producto, pero inmediatamente otro. Para crear necesidades resulta imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad. Estas son nuestras armas y vosotros sois mi blanco, ¿no? Fíjense qué duro, porque ¿quién no está preso de esto? ¿Quién no está preso de esto? Y esto se llama alienación, cuando uno es manejado por otros poderes que saben a dónde van, qué quieren, a qué apuntan y para qué. Y uno además se cree que lo maneja uno, cuando en realidad es manejado por un otro en función de los intereses. Miren, mi jefe llegó al trabajo con un Lamborghini nuevo. Yo le dije, ¡wow! ¡Qué coche más increíble! ¿Qué dice el jefe? Si trabajás duro, ponés muchas horas y lo haces lo mejor posible, me compraré otro el año que viene. ¿No? Es duro, pero es real. Y la única manera de poder cambiar es enfrentar la realidad. Para enfrentar la realidad hay que por lo menos conocerla. Por lo menos conocerla, ¿no? El pensamiento crítico hay que desempolvarlo para ver cómo estamos manejados por otros poderes que tienen sus propios intereses, que son esos intereses que están destruyendo a la humanidad y están destruyendo al planeta, porque estamos agotando todos nuestros recursos naturales y vamos al abismo. Tenemos que reaccionar y pasa los efectos de esa misma política, pasa absolutamente en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional también. Por eso están tan eufóricos y hegemónicos en todas las que son las técnicas clasificatorias, etiquetadoras, descriptivas, fenomenológicas, conductistas. Se trata de describir, aplicar, no de pensar ni de entender. Describir, aplicar y tomar lo que es un síntoma como si fuera la causa. Por supuesto que no va a pasar nada, por supuesto que va a ser ineficaz, por supuesto que no vamos a llegar a lograr absolutamente nada hasta que no entendamos de qué trata el problema. ¿Qué es lo que está por debajo? ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que está silenciado? ¿Qué es lo que no se ve pero que lo tenemos naturalizado? ¿De qué estamos siendo cómplices con nuestras actitudes? Entonces pasamos de ser ciudadanos de derechos a ser unos meros consumidores, objetos de consumo, donde nos terminamos consumiendo nosotros mismos. Fíjense, somos como una barra del supermercado. Lo que Bauman habla de la sociedad líquida, ¿no? No tenemos dónde agarrarnos ya. ¿Dónde agarrarnos? Consumimos y nos consumen. Y nos consumimos nosotros también. Nosotros consumimos afuera, nos consumimos nosotros y nos consume el mercado. Y esto implica deshumanización. Y todo lo que es deshumanización para los que trabajamos en el campo de la enfermedad. Por eso se habla que es un modelo necropolítico, porque lleva a la muerte y a la enfermedad, no a la vida. No es el buen vivir, es el vivir bien del mercado y del consumo. Del consumo que nunca llegaremos a lo que ellos proponen, porque hay un sector muy chiquitito que tiene todo, muchísimos que tenemos muy poco. Y hay gente que tiene también menos que nosotros. Nos terminamos consumiendo. Esto es que no se apague la chispa de tu vida. Siempre hop, 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 hop. Esto se llama la necropolítica.
Pero sí hay un consumo que está aceptado culturalmente hoy. Los adictos de mierdas, no, como dice la vieja, drogadicto de mierda, entra con una plantita de cannabis y le dice drogadicto de mierda. Y ella está, fíjense todas las pastillas que está tomando, eso no es consumo. Eso está legalizado, como el alcohol está legalizado, es lo aceptado. Hay 3 millones de personas que consumen psicofármacos. Esto fue en el 2012, ahora muchísimas más. No sé si no se habrá triplicado, porque después de la pandemia, y a medida que va avanzando esta sociedad y nos vamos deteriorando más, nos vamos enfermando, y la pandemia que nos aisló doblemente, porque se habla de la pandemia de salud mental, porque el aislamiento no es salud y lo mostró la pandemia. Perdemos donde estamos arraigados, perdemos las raíces, perdemos el contacto con los otros, perdemos a aquellos que nos digan quiénes somos, que nos garanticen, se pierde. Todo eso que está como invisibilizado, cuando desaparece, nos caemos al abismo. Entonces aparece la patria pastillera, pastillita para aquí, pastillita para allá, todos a comer pastillas todo el tiempo. La felicidad química, un paciente curado es un cliente perdido. Y el premio Nobel de Medicina, que fue Robert, le suspendieron un financiamiento a la industria farmacéutica porque justamente estaba descubriendo cómo curar una enfermedad. Hay muchísimas enfermedades que se pueden curar, no les interesa, porque ganan muchísimo más teniendo cautivo una población enferma que curándola. Entonces, cuando se mercantiliza la salud deja de ser un bien social y un derecho para pasar a ser una mercancía. ¿Entienden? Entonces, estas son las cosas que pasan. Y el director de Merck, Henry Goldstein, dice que su sueño es vender medicamentos, pero a las personas sanas. Y ahora dice que a toda la sociedad en general. Entonces, o te generas enfermedades, te modifican de inteles y te van generando enfermedades, porque hacen eso. Modifican de inteles para decirte, si antes eras hipertenso, o antes no eras hipertenso porque el Intel marcaba tal número, ahora yo te lo bajo y te hago hipertenso, o te hago pre, y por las dudas, estamos todos atrapados y aislados, porque para poder llevar adelante estas políticas lo que hay que hacer es enfrentarnos, aislarnos, despolitizarnos, pero en el buen sentido, porque en general, porque eso también está pensado, que la gente mira la política como si fuera lo partidario, y la política tiene que ver con un posicionamiento de uno frente a la vida, todos tenemos un posicionamiento político, y no poder entender lo que está por debajo, y poder manejarnos nada más con lo hegemónico, con los síntomas, con lo epifenoménico, como en la punta del iceberg, con lo técnico, eso es despolitizar. Cuando se habla de la dimensión ética política, se está hablando de poder comprender las verdaderas causas del enfermar, cuáles son las condiciones generadoras de esta problemática, cuáles son las condiciones sociales, culturales, económicas, globales que generan esta problemática. Entonces poder abordarlo desde ahí. Que no quiere decir que uno no pueda curar a los quemados, ¿no? Uno cura a los quemados, pero está viendo dónde está el fuego también. Si no, vamos a tener quemados toda la vida. No vamos a gastar todos los recursos en los quemados. Hay que atender lo que ya está quemado, pero también hay que ir viendo cómo apagamos el fuego. Qué actitud y qué abordaje, desde el campo ya estoy diciendo profesional, tendríamos que tener para poder manejarnos de otra manera, con otra comprensión, con otras categorías, con otras estrategias, con otros dispositivos. Fíjense esto de la psiquiatría, es una revista científica, esta es la contratapa de una revista científica. Fíjense qué fuerte, ¿no? Y en el 2003, 2004, fíjense ahora. No podemos cambiar el mundo, pero el precio que pagamos por observarlo. Acá hay 2 cosas para poder leer. ¿Quién dice que no podemos cambiar el mundo? Pero se ve que el mundo está re jodido, ¿no? Porque si observarlo nos hace daño, quiere decir que el mundo no está bien. Alplax
disminuye la vulnerabilidad ante el estrés, o sea que nos hace mal ver cómo están las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer, no cambiarlas porque ya nos dicen que no lo podemos hacer, si lo que nos dicen es que tenemos que medicarnos, para anestesiarnos, anestésicos. Entonces, laboratorio, es la revista Vertex, la revista científica de la psiquiatría. Este es el mensaje de las ciencias, que algunos autores las llaman ciencias domesticadas, justamente porque están al servicio de legitimar y reproducir este sistema, ¿no? Entonces el conocido malestar en la cultura, que era sobrellevarle, ahora se ha transformado en una cultura del malestar, con sujetos apagados, sin vivencias, donde lo que prima es la lógica del vacío. ¿Qué entra en ese vacío? Todo lo que estuvimos viendo que nos propone el mercado, porque el mercado nos genera este vacío y tiene respuesta para este vacío donde a su vez sigue facturando. ¿Entienden? Entonces, nos genera el malestar y después nos da el remedio para ese malestar. Negocio redondito. Esto es una joda, pero mire, el hombre primitivo vivió en el paleolítico, en el mesolítico y el neolítico. En el actual, el ansiolítico, ¿no? Cómo se va generando una subjetividad adictiva. O sea que para ir pensando que esto es una construcción social, que no viene de la nada, o porque mamá, o porque papá, o porque están separados, o porque el Edipo, o porque el fantasma, no. Sin negar que frente a esto social e histórico se junta también, porque están los modos de vida y los estilos de vida, se juntan las situaciones personales de cada uno, que hace que uno puede quedar más pegado, más dañado, más dependiente que otros. Pero que estamos todos dañados, ¿eh? Acá no hay salvación individual. ¿Entienden? No es que están ellos, no consumimos nada. Hay una sociedad que está generando este tipo de subjetividad adictiva, individualista, egoísta, narcisista, y lo están construyendo porque nos necesitan así, si no, no se reproducen, si no, no se legitiman. Y las ciencias también legitiman con teorías. Cuando yo comienzo a decir, diciendo, necesitamos cambiar los marcos categoriales, me estoy refiriendo a eso. Las categorías que nos enseñan no es para ver esto, es para justificarlo, es para atender lo que está arriba en la punta del iceberg. Pero no toquemos lo de abajo, ¿eh? Y de última, si no pasa nada, no tenía adherencia. Se termina medicalizando la vida cotidiana. Hay drogas que están promovidas por todo el mundo, las benzodiazepinas, que son lo más adictivas y dañinas que puede haber. ¿Saben la cantidad? Y esto ya es mundial lo que está pasando. De benzodiazepina, be happy, sé feliz. Sé feliz, tomate una pastillita. De esa manera, esa es la propuesta. Claro, porque de otra manera vas a cuestionar. El consumo de psicofármacos es una adicción socialmente aceptada. La felicidad química que anula la pregunta, eso lo dice Sinastra, la pregunta de quién, de lo que está pasando, de por qué me pasa, de la palabra. Y hay muchas cosas. Yo la semana que viene voy a hablar sobre dispositivos grupales. Los grupos también fueron desaparecidos y no interesan, porque en el grupo hay interpelación. Y acá hemos tenido funcionarios que han dicho que lo que ha hecho daño a la Argentina era el pensamiento crítico. Me parece que pensar no es lo que sirve al modelo del sistema. Hay un modelo, cuando uno habla de
de crisis civilizatoria, que por ahí algunos pudieron haber escuchado, ¿no? La modernidad como una crisis civilizatoria que está en crisis, tiene que ver con esto, porque lo que han generado va a la destrucción de lo humano y del planeta, y lo estamos viendo. No es que es un verso, una teoría, una especulación filosófica, lo estamos viendo. Y necesitamos pararlo, y necesitamos hacer otra cosa. Esto está agotado, no da para más. Los remedios no curan las enfermedades del alma, duermen emociones. Y hay gente que está toda la vida así. Toda la vida. Fui la semana pasada con una paciente que me dice, desde los 8 años que estoy medicada por ansiedad. 8 años, tenía 45, sí, y sigo, y sigo mal. Yo tomo la medicación, ¿y quién te da la medicación? ¿Quién controla? ¿Quién trabaja con vos? ¿Quién te ayuda? No, no, nadie, un amigo que es amigo de otro amigo, me hace la receta. Esta es la destrucción. No los quiero deprimir, lo que quiero es que pensemos, porque es lo que justamente nos quieren anular, la posibilidad de pensar, por lo menos de pensar por qué, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Es casualidad? No, esto está pensado. Hay gente que sí piensa. Está pensado por quien tienen intereses muy concretos y necesitan seguir adelante con esos intereses, para lo cual necesitan construir subjetividades. La subjetividad consumista y adictiva es necesaria, si no, ¿cómo hace para seguir creciendo en el mercado? ¿Cómo se hace? Entonces, me parece que lo que obliga es a pensar nuestro lugar como persona, nuestro lugar profesional, nuestro lugar en la comunidad. Porque yo digo que en estas cosas es como los Reyes Magos, ¿no? Cuando uno lo vio, podés decir, ah, no, es una teoría, es una mirada. A mí no hay vuelta atrás. Cuando uno empieza a ver por qué se generan las cosas, dónde está la construcción social de la problemática, cómo ocurre esto, ¿no? Porque además uno podrá ver que en su práctica no se resuelven, ¿no? Los problemas siguen y vuelven y vuelven y vuelven. Y por ahí uno va viendo y va viendo que hay alguna mejoría y ¿por dónde pasa? Generalmente por encuentro con otros, generalmente por redes, generalmente por pensamiento crítico, generalmente por construcción de poder, por otros lados. Entonces uno ahí donde necesitamos pensar, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y qué nos está pasando? Porque también hay otra cosa que no tenemos entrenamiento, que es implicarnos, porque no estamos fuera, yo tampoco estoy fuera de esta sociedad, ¿eh? Estamos todos atravesados por esta cultura, pero sí es importante que seamos críticos, que podamos ir pensando cada cosa que nos dicen, a ver si es esto, si no es esto, por qué es esto, de qué trata. Yo es como que uno se entrega al amo, se entrega al amo, y el amo hace lo que quiere, el amo hace lo que quiere. Los medios de comunicación hegemónicos, claramente, que inciden y mucho en la construcción social de este problema de drogas. Construyen relatos, acentúan la peligrosidad, no solo de las drogas, sino de aquellos que los consumen. Claramente el consumidor es peligroso, es delincuente, es violento, es porque es pobre, o sea que es un delincuente, es un enfermo. En función de esos relatos, son los abordajes que se tienen. Encierro, rechazo, exclusión, y uno a veces está metido en esto, es saber, no, porque he escuchado a colegas, no, mirá, porque pasa que es pobre, y ya cometió actos delictivos. Yo trabajé en cárceles de máxima seguridad, me tomé el trabajo de hablar con todas las personas que estaban ahí encerradas. Historias de vida, de violación de derechos,
historias de vida y violación de derechos, que lo mínimo que se me ocurrió decir, el Estado tiene el deber de restituir por lo menos derechos. Si cometió un delito, tiene que pagar la pena del delito, porque estamos todos atravesados por la ley, porque uno no puede pedir derechos acá. Nadie nace así, se construye. Que también todas las teorías tienen que ver con eso. Uy, te salió mal, mira, nació así. Y de ser los genes, vaya a saber. Son construcciones sociales. Fuertemente construcciones sociales. Y recordemos que nacemos de un otro, por un otro, y que nos criamos, nunca nos criamos solos y no andamos solos por la vida. Que esa red la necesitamos para humanizarnos, fundamentalmente para humanizar. Rafael Bautista Serales, con esto voy a ir cerrando. Fíjese que es un filósofo, es muy interesante, está dentro de la línea de los pensadores críticos latinoamericanos, no sé si lo han escuchado, está con la línea también de Katia Colmenares, de Fogel, Ramón Grofogel. Él dice que la modernidad genera un humanismo sin ser humano. No están los humanos. Las imágenes que yo le mostré, a mí me interesa mostrar imágenes porque son pregnantes las imágenes, ¿no? De ver lo que nos está pasando y de vernos también en esas imágenes. La racionalidad está divorciada de la vida. Fíjese esta frase, si no les remonta, a las dos imágenes que les di, de la mujer que está trayendo vida al mundo, pero totalmente divorciada de eso, porque está viendo su WhatsApp. Es muy fuerte esa imagen. Lo que no tenemos es que adormecernos, anestesiarnos. Esa imagen es fuertísima. Como es fuerte, la caricatura esta, hundiéndose el Titanic y todos sacando fotos, ¿no? Cuando se van a morir todos. O sea que no están tan desconectados de lo que les está pasando y su propia realidad, que no pueden hacer absolutamente nada para ver si pueden hacer algo para salvarse y sobrevivir, sino que quieren registrar el momento. Si no esa disociación de la vida, si no es el divorcio con la vida, bueno, esto es lo que dice Rafael Bautista. Entonces, y ahora abro para preguntas que quieran hacer, seguimos con la lógica del avestruz, escondemos la cabeza, no pasa nada, esto es una teoría, es una posición, no sé, son maneras de mirar distintas. A mí me enseñaron otra cosa, yo sé otra cosa, o esto es complejo, no lo sé, o miro para otro lado, como los Reyes Magos, pero están, los vi, no hay vuelta atrás. O se pone a discutir este modelo, que lamentablemente que se sigue formando a los profesionales de diferentes ciencias, es el modelo positivista. Yo no sé aquí, porque no tuve tiempo de preguntarle si hay abogados, si hay psicólogos, si hay docentes, de qué disciplina o de qué campo del saber vienen, simplemente comunidad. Pero esto atraviesa todas las disciplinas, porque las categorías, los marcos categoriales, que yo empiezo diciendo debemos cuestionar estos marcos categoriales son los que forman en la universidad, porque claramente necesitan las ciencias para ser legitimados, necesitan las teorías para ser legitimados y reproducidos, ¿no? Entonces, esas categorías no nos sirven para la vida. Esas categorías nos sirven para ocultar, para despolitizarnos en el sentido que les expliqué yo, no del partido político, del posicionamiento ante la vida y ante el mundo, de poder pensar por nuestra propia cabeza y con otros. Y hoy se sigue formando así. Y hoy el que trabaja en salud verá que cada vez más los profesionales vienen deshumanizadísimos. No tienen ningún contacto con el paciente,
están totalmente metidos en su mundo y utilizan aplicaciones técnicas de libros o que googlean, doctor Google. Por lo tanto, es alarmante la realidad. Tenemos que cambiarla. Yo sé que se puede cambiar, pero tenemos que pensar, tenemos que ir transformando y tenemos que ir deconstruyendo todas estas categorías que son fundantes de nuestra formación y que son hegemónicas hoy día, porque además las categorías y las teorías siempre vienen de la mano de un modelo de sociedad. ¿Qué sociedad yo quiero? ¿Qué voy a instalar para tener esa sociedad? ¿Cómo voy a formar? ¿Cómo voy a pedir que la ciencia me acompañe? Para que los profesionales nos convaliden y para que los profesionales calmen el dolor que va a generar este inmenso vacío y deshumanización que necesitamos generar para poder instalar esto. Bueno, no me quiero extender más, simplemente dejar un rato para preguntas, si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, darles la palabra a los que están presentes. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Están los micrófonos abiertos para quien quiera hacer algún aporte o alguna pregunta, pueda hacerlo. Mientras tanto, recordarles que en el chat les dejamos un formulario para que puedan acreditar su asistencia. Esta semana van a estar recibiendo en sus correos electrónicos las instrucciones, digamos, para poder descargar el certificado. Va a ser a través del campus virtual del instituto. A quienes no hayan hecho nunca un curso en el campus virtual del instituto, les recomiendo que se vayan creando un usuario. Bueno, creo que alguien tiene el micrófono abierto. A ver. Sí. Ahí está. Si me escucha. Se escucha, sí. ¿Me escucha? ¿Quién es Rocío? No sé quién habla. Soy Marcelo. Estoy con teléfono y se me... Te corta un poquito, no sé si no preferís escribir tu aporte o tu consulta en el chat, yo le doy lectura. Voy a intentarlo. Bueno, a mí me pareció ver alguna intervención, Mercedes, acá en el chat, la estoy buscando para leértela. Igual yo los voy a provocar a que Sí. los voy a provocar porque muy feo estar de este lado. A ver, nada más que para lograr el lugar del otro, nada más que desde ahí los voy a provocar, porque estar de este lado y tener que hablar a imágenes que las veía, ahora estoy viendo un poquito más, y del otro lado que venga silencio es muy feo para el docente, porque de lo que se trata es del intercambio, eso es lo que sirve. Si no, no sirve esto. Si esto no sirve para que podamos intercambiar, para que podamos pensar, para que podamos interpelarnos, no sirve. A mí no me sirve, a ustedes tampoco. Entonces, por lo menos, aunque sea que me diga, mira, no me interesó, no acuerdo, yo veo la realidad de otra manera, no lo sé, pero algún aporte, porque el conocimiento se construye entre todos y todas. Entonces está bueno que puedan dar su opinión o las impresiones que tuvieron. No sé, ¿qué les parece? Hola, ¿se escucha? ¿Te escucha, sí? ¿Se escucha? Sí, te escucha, sí. Ah, perfecto, porque tengo problemas con el micrófono. Excelente la charla. Yo
recién acabo de enviar, que quedé choqueada, porque las imágenes fueron muy fuertes y muy fuertes para el adentro, porque si bien nosotros podemos evaluar que estamos inmersos en una sociedad que está bastante deteriorada, y esto nos apunta a esto de construirnos a nosotros mismos, porque somos parte de esta sociedad. Entonces, quizás el dilema que se nos puede llegar a plantear es, ¿cómo deconstruimos esto? Porque el trabajo, si bien es individual, se tiene que ir sumando a otras voluntades, y al apostar eso, ¿no?, a las voluntades de los otros, es muy fuerte desde el afuera cómo nos están sumergiendo en esta sociedad ideal que se busca, pero solamente para materializar a otra persona en función a lo que pueda llegar a darte, y nada más, ¿no? Nada por el afecto, ¿no?, por el valor de la persona misma. Estamos en crisis, una crisis terrible, totalmente humanizada, porque la muestra de la señora que está teniendo a su bebé en algo tan íntimo, tan personal, porque es el afecto mismo de la creación, enajenada de esa realidad, es muy impactante, es muy impactante. Y así se puede llegar a ver en un montón de situaciones, personas que van conduciendo un vehículo que es totalmente peligroso con el celular, y así en todos los órdenes, ¿no? O el médico o el profesional. Entonces es muy fuerte el poder deconstruirnos personalmente y transmitirlo a los otros. Esto me da la sensación de que, como el Titanic, el hundimiento y estar en un, no sé, en un archipiélago de decepciones y decir para dónde vamos a correr, porque la proyección es muy fea. La proyección de la sociedad es muy fea. No sé, es fuerte. Me dejó pensando mal. Es No, muy fuerte, muy fuerte. Elizabeth, está bien que te deje pensando, pero no mal. Yo siempre busco, mira, yo trabajé, porque las cosas que digo, lo digo digamos, desde la sistematización teórica, pero además de haber transitado prácticas, ¿no? Yo trabajé muchísimos años en una villa en situaciones de vulnerabilidad altísima, y me he sorprendido con cambios de práctica todo lo que se puede lograr, y que además en ese lograr te transformás vos también, porque es relacional, no estás por fuera. Esto el positivismo nos hizo creer que estamos por fuera, pero vos movés y te mueven, vos recuperás y te recuperás, es de las dos partes. Entonces siempre hay que buscar, sabiendo que es un proceso, siempre hay que buscar, a mí esto me lo enseñó gente de la villa, intersticio, siempre hay una luz, siempre hay un lugar por donde ir, y digamos, la solución es, si lo que propone el sistema es individualismo y ruptura de lazos, lo que hay que ir es en dirección hacia la construcción de lazos y renuncia de narcisismo y construcciones colectivas. Sí. Si lo que propone es no pensar, lo que tenemos que hacer es interpelarnos y pensar y ver a qué intereses estamos respondiendo. En ese sentido, yo sé que es cultural, es un proceso largo que tenemos, y la sociedad está en crisis. Algunos dicen que es una crisis terminal, y que en esta crisis terminal de un modelo que está destruido, hasta que aparezca lo nuevo que todavía no aparece, bueno, es el peor momento, esos grises, ¿no? Pero yo creo que en los peores momentos también uno puede ir construyendo, pero siempre con otros. Lo que hay que salir es del aislamiento, porque nos quieren aislar, porque si nos aíslan, ahí nos controlan, ahí nos destruyen. Entonces lo que tenemos que hacer es todo al revés, juntar. Cuando vos juntás a los pacientes, mirá, justamente yo la semana que viene voy a hablar de los dispositivos grupal, pero hablaba con una colega muy, pero muy formada, y que me contaba, me recomendó una película, y me dijo, y después me terminó diciendo que ella fue una mujer que sufrió violencia de género, y que tenía una psicoanalista, y se había encontrado un grupo de
de ayuda mutua, que la psicoanalista le había dicho que no tenía que ir al grupo porque eso interfería con su terapia, que no le hacía bien. Y ella me contó que lo que le hacía mejor era el grupo. Y lo que le hacía mejor era el grupo, el contacto con los otros, el apoyo con las otras mujeres, el poder, y que incluso era material para después trabajar en su propia terapia. Y yo le decía, vos sabés, porque yo trabajo con muchos dispositivos clínicos grupales, le decía, ¿sabés por qué y de dónde viene? Porque a mí me gusta indagar la historia. ¿Por qué? Viene de la década del 70, donde los reprimieron y dijeron que eran subversivos, y de ahí en más no logramos levantar los profesionales que se creen que lo científico es lo individual, cuando la gente se recupera en las relaciones vinculares con los grupos. Yo, claro que sí, y que hiciste muy bien, y fuiste muy inteligente no darle bola a tu analista y seguir igual con estos grupos de mutua, ¿no? Entonces, claro, es esto, siempre hay maneras, Elizabeth, porque si no nos deprimimos. Y justamente la depresión también es funcional a este sistema. Lo que tenemos es que buscar alternativas con otros, no bajonearnos, buscar entender. Yo no digo bajón, yo sé que es duro, que es fuerte, que las imágenes son fuertes, las traigo a posta, trabajo mucho con imágenes porque la palabra se la lleva el viento, como dicen, pero cuando uno va la palabra con la imagen, eso es muy pregnante y nos vemos, porque todos estamos por ahí en alguna de esas imágenes, ¿no? Y esta que vos destacás, Elizabeth, de la mujer, a mí me impactó muchísimo, muchísimo, digo, la vida y la muerte, porque ya no puede ser. Y además el corte que ponen los médicos ahí cuando están haciendo la cesárea, es el corte en esa disociación y alienación que vos describís también, entre lo que es la realidad de lo que está viviendo, que es un ser que está viniendo a la vida, y ella que está totalmente metida, ¿dónde estás, mamá? ¿No? Como decir, ¿qué te pasa? No te podés conectar, porque de eso se trata, no conectarse con la realidad y hacernos creer que no la podemos modificar, como dijo la revista esta de psiquiatría, ya que no podés cambiar la realidad. ¿Cómo no puedo cambiarla? ¿No? Perdón, La puedo cambiar. hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Quería Romina, contestar, Romina, sí, ¿qué tal? Brillante tu exposición, la verdad que me encantó. Y que me quedé pensando cuando leíste esa frase, esta revista científica, de que el mundo no se puede cambiar, se me vino a la cabeza una frase de Eduardo Galeano, que todos seguro la conocen, que dice algo así como, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Como para contestarle esa frase. mira, Romina, te voy a decir algo. Lo que pasa es que uno nunca la usa porque viste que enseguida con esto de que te discrimina y si esta entonces porque esta es zurda y es marxista, pero Marx, el marxismo, ¿no? El marxismo decía que desde la infraestructura se podía modificar la superestructura. Claro. O sea que con pequeñas cosas, como dice Galeano, con pequeñas cosas, vos podés movilizar toda esa estructura y producir cambios. Entonces esto está bueno lo que vos decís, Romina, para decírselo a Elizabeth también, porque a veces uno se siente una pulga dentro de la sociedad del sistema. Dice, ¿yo qué puedo hacer con esto? No, sí se puede hacer y mucho. Sí que se puede, y si cada uno, ¿no? Como la arena, granitos de arena en una playa, entonces si cada uno podemos empezar a interpelar, empezar a cuestionar, a no comernos este discurso, no es poco, no es poco, y por algún lado tenemos que empezar, no podemos seguir así. Excelente. Excelente. ¿Alguien más? Hay algunas interacciones en el chat, así que si te parece, Mercedes, te las leo. Dale. Amilcar Paz dice, la obsolencia percibida tiene un fuerte impacto en los adolescentes, por el poseer ciertos artículos como zapatillas, celulares, etc. ¿Este tipo de obsolencia se le puede vincular con el juego de poder? ¿Quién dice esto? Amilcar. Fernando. Amilcar, te voy a hacer una confesión privada, personal. La semana pasada mi nieto me dice, quiero unas zapatillas blancas. Y le digo, pero si vos tenés unas zapatillas blancas hermosas, ¿por qué querés otras? No, porque hay unas que salieron más lindas y mejores. Entonces te imaginás, le tiro todo esto y él ya me dice, ay, abuela, otra vez el mercado y todo eso, ¿no? Pero, a ver, lo que se necesita es el poder de un grupo, es el grupo que nos está manejando. Porque si vos necesitas vender
y esas zapatillas van a durar toda la vida y nadie te va a comprar, ¿cómo haces para seguir ganando y seguir ganando? Te tengo que hacer creer que esas zapatillas ya están fuera de moda y que no te van a querer tanto porque no tenés las últimas zapatillas. Y que si tenés las últimas zapatillas, todas te van a decir, wow, ¿no? Porque hay unas zapatillas que cambian de color con la luz, wow, qué zapatilla, y mira, y entonces parece ser que el ser, y la importancia del ser, pasa por esas zapatillas que la luz del sol le produce colores, entonces nos empiezan a comer la cabeza. Es el poder de los grupos dominantes, claro que es poder, siempre es poder. Es el poder de estos grupos que están manejando el mundo y que están generando las guerras y que estamos ahí de una guerra nuclear. No las quiero asustar más, pero a ver, lo que pasa es que cuando uno más sabe y más está conectado y más se da cuenta de lo que está pasando, te preocupás. Pero son estos mismos grupos de poder. Fíjense que los laboratorios, estos laboratorios que ganan billonadas, son dueños de medios de producción y de industrias armamentísticas. Fíjense cómo está todo vinculado. Es dinero, dinero, dinero. Negocio, negocio, negocio. Y nosotros somos los clientes. Y si no queremos serlo, nos van a convencer para hacerlo. Y entonces tu hijo te va a pedir que le compres esas zapatillas porque no seas mala, como me pongo a llorar porque mis amigos la tienen y me dicen que soy un tonto, que yo no las puedo tener. ¿Entienden? Y entonces uno termina cediendo por eso. Porque no quiero que se quede afuera, porque no quiero que piensen que es esto, porque quiero que lo acepten y lo quieran, porque quiero que, todo el tiempo, entonces todo el tiempo uno tiene que estar interpelando a los chicos y a los jóvenes que hoy los enchufan en los celulares, en las pantallas, y los chicos se meten en mundos terribles, con un nivel además de violencia impresionante. Después dicen, qué violento, pero si lo que están construyendo es violencia, métanse los jueguitos de los chicos, hasta el más ingenuo, métanse para ir viendo, no hay nada ingenuo, no hay nada, preparan subjetividades, construyen cabezas, no seamos ingenuos, empecemos a ser críticos. Yo sé que es duro, yo sé que cuestiona, que interpela, pero está bueno poder ir pensando porque somos para nosotros, nuestros hijos, las generaciones que dejamos, tenemos que cambiar este mundo, porque y además los que estamos en salud, no sé, todos los que están acá presentes y están en salud, y vamos a abordar una persona que está sufriendo, tenemos que saber esto que se llama, con las nuevas categorías, lo fractal, que es la reproducción en chiquito de lo que pasa en lo grande. Entonces no podemos pensar y empezar a decir, lo que te pasa a vos es porque mamá, porque papá, porque no atravesaste el fantasma, porque le dijo, no, tu papá y tu mamá, tu historia es singular, pero además vos, inserto en un grupo social, en un barrio, en una historia, en una cultura, en un país, en un mundo, en una región, todo esto atraviesa y produce este producto. ¿Entienden? Entonces, las prácticas se les van a ocurrir, prácticas distintas, en la medida que ustedes puedan entender que lo sintomático de esa persona responde a otras causas. Es imposible que aborden problemáticas, por ejemplo, graves, sin trabajar con la familia. Pichon Rivière, que generalmente no se lo conoce, pero Pichon decía que era el fusible del grupo familiar, que el enfermo era la persona más sana, el que decía, muchachos, acá las cosas no funcionan. Y a ese enseguida, viene el ejército, le cierra la boca, le mete pastillas, lo encierra. Pará, estoy denunciando lo que está pasando acá. Pero hay que silenciarlo, como sea. A ese hay que silenciarlo porque no responde a lo normal. ¿Establecido por quién? Por nosotros. El portavoz encerrado, Valeria, sí. Sí. Cuando decimos que no tienen voz, ¿no? Que ahí no hay sujeto que se interpele, es esto. El portavoz se lo encierra y se lo castiga, y se lo medica y se lo dopa. Cállate la boca, nene, como diciendo, deja de joder con la pelota, decía, ¿no? Nene, no hables más. ¿No ves que estás denunciando algo que no queremos que denuncie? No, la culpa es del nene. Lo medicamos con Ritalin, le ponemos diagnóstico, ¿no? Porque el nene es hiperactivo y a veces el nene está sufriendo abusos en la casa. Pero cállate la boca, nene. Eso es como una imagen de lo que está pasando en lo macro también.
silenciémonos. Bueno, hasta que uno dice, yo no me silencio más. Yo no me silencio más. Ahora hay que enfrentar cuando no se silencia, ¿no? Porque la sociedad te va a castigar. Lo que pasa es que por eso no tenemos que estar solos, tenemos que juntarnos con varios, hacer redes, de poner narcisismos. No se puede abordar salud sin distintos tecnología de saberes, sin distintas miradas que me pueda dar alguna noción de lo que a esta persona le pueda estar pasando, más la versión de esa persona. No podemos, ese modelo fracasó, no sirve, y no nos hace bien, ¿eh? No nos hace bien, porque nuestra subjetividad se constituye por nuestra práctica, y si nuestra práctica es apagar, atender al herido y dar aspirinas, sabiendo que eso lo va a destruir más, afecta nuestra salud. Pero, yo si les cuento la cantidad de psicofármacos y alcoholismo que hay con los profesionales de la salud, entonces, cuando llega un momento que dice, che, paremos, paren la rotativa, como decía Olmedo, paremos un cachito, a ver si podemos hacer las cosas de otra manera, de a poco, otra dinámica, otras estrategias, otra manera de, por lo menos de pensar las cosas, porque en la medida que uno puede pensar las cosas de otra manera, se te ocurre después dispositivos, estrategias, hay que cambiar el chip, hay que cambiar esto que se llama los marcos categoriales, la estructura epistemológica, los conceptos con los que uno se maneja, las teorías que por ahí ni las pensó porque te las dieron y te creíste que era así. Nos enseñan a masticar cosas sin poder pensarlas por uno mismo, interpelarlas. Bueno, Fernando, ¿alguna preguntita más? Por ahora no. Acá María de Jesús, un comentario: el modelo del individualismo no sirve más, por eso ahora está muy bien que se trabaje en equipo y además con mucha interdisciplina. María Jesús, te cuento, me parece grandioso. El individualismo viene de Hobbes, que era para sostener este modelo capitalista, que por eso Hobbes dice que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Y que el hombre está destinado a destruirse entre los hombres, que es todo lo contrario. Pero también, como uno viene con todos estos vicios, a veces que hay que estar atento, porque es toda una construcción. Cuando te pones a trabajar con equipo, siempre está el que quiere hegemonizar, entonces sí, trabajo en equipo, pero resulta que la palabra la dice tal, y lo que se hace lo que dice tal. Entonces, ecología de saberes es todos al mismo nivel, y todos con lógica de problema. ¿Qué quiere decir la lógica del problema? A mí no me importa que si vos sos médico y científico, y yo soy enfermera, y no me importa. Acá lo que me importa es cómo cada uno se le ocurre que puede acercarse a esta problemática para resolverla. Claramente cada uno lo va a decir de su saber. Un antropólogo va a tener un saber distinto a un ginecólogo, a un médico, a quien fuera, ¿no? O sea que cada uno tiene su propio saber, pero de lo que trata es ver cómo hacemos para recuperar la salud de esa persona, para construir salud ahí donde hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Entonces, los equipos y el trabajo en equipo es toda una construcción. Es como, yo siempre digo, es como una pareja. Vienen de historias distintas y poder llegar a entenderse, bueno, implica pulir, encuentros, consensos, ceder, interpelarse, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es que, bueno, ahora trabajo, no. Porque interconsulta interdisciplinaria, no un servicio, un hospital. Interconsulta interdisciplinaria. Yo digo, ¿dónde está la interconsulta? Se solicita que venga servicio social para evaluar tal paciente. Se solicita que venga salud mental para evaluar tal paciente. Va a servicio social, evalúa al paciente
pone paciente con adherencia o no adherencia, que tiene buena disposición al diálogo, va, salud mental, paciente de la cama tal, que todo encriptado porque no quieren decir, porque los enseñaron a no poder decir por el secreto profesional, tienen un mambo que ni te cuento, cuestiones que cubrieron el pedido y el paciente sigue igual, el médico no se enteró de nada, cuando le dicen, pero vos derivaste, sí, yo ya derivé, ya evolucionó tal, perfecto, cerramos. ¿Entienden? No es esto. No es eso, es qué le pasa, qué percibió ese profesional que te llama y cómo pensamos lo que le pueda estar pasando entre todos. No es lo que yo digo y evoluciono, es lo que me pareció a mí y lo que te pareció a vos. Y veamos qué se puede hacer después. Es una construcción. Recuerda, todo es construcción. No es pegar, soplar y hacer botella, es una construcción. ¿Cómo construimos esto? De la cual no nos formaron, ni tenemos tampoco práctica. Es una construcción. Pero uno puede tener una idea. Cada uno por su lado no. Distintos saberes, pero iguales. Porque también en las instituciones de salud está el patriarcado, que son jerarquías disciplinares. Algunas tienen más jerarquías, otras son feminizadas. Enfermería, pediatría, salud mental, trabajo social. Les cuento un cirujano ya de lo más. El patriarca. Entonces se reproduce en todo esto. Entonces uno tiene que estar atento, porque tampoco uno mismo lo sabe a veces. Por eso uno tiene que estar, por eso está bueno el encuentro entre equipos para poder interpelarse, porque uno a veces no se da ni cuenta y te lo señala el otro. Che, pero esto estás reproduciendo estas mismas lógicas y no te das ni cuenta. ¿Entienden? Acá Joaquín nos dice, es muy bueno a modo de reflexión y de concientización, pero ¿cómo se aborda en un solo parámetro las adicciones o consumos que nos generan conflictos en la sociedad que luego nos llevan a la resolución por medio de la justicia? Robos, asesinatos, maltratos, suicidios, etc. Bueno, yo diría, ¿cómo hacemos para resolver el tema de las adicciones que le genera a la sociedad ese problema al adicto? ¿Y cómo trabajamos con el que tiene consumos problemáticos? Yo trabajé en una sala con consumo problemático y justamente lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que se hace. Todos estos modelos fuertes que yo hablo de la judicialización, la de responsabilización, la medicalización, no sirven. Lo que hay que hacer es trabajar, cuál es la historia de vida, qué es lo que está pasando, trabajar en proyectos de vida, trabajar en redes sociales, trabajar con todo el grupo socioafectivo que tiene la persona y además, nuevamente, restitución de derechos, educación, trabajo, posibilidades, grupos, todas estas problemáticas en grupo y en redes con los otros y en redes con otras instituciones, se tiene que abordar con la complejidad que significa eso, porque, hay toda una realidad que es, por supuesto, que el efecto que genera también esta sociedad, en donde yo les decía, por ejemplo, un chico quiere un par de zapatillas, no las puede, ¿no? Pues yo trabajé muchos adictos que trabajaban de robar, ¿no? Ellos me decían, hoy, mañana trabajo, llego más tarde porque trabajo, yo tenía un grupo con ellos. Y decían, mirá, dice, yo no me puedo comprar esas zapatillas, pero yo las necesito. Entonces yo voy por otro camino, ¿no? Voy por un camino informal a comprarlas. Y asumo el riesgo de que me puedan matar para poder enfrentarme. Entonces es todo un circuito que es el que hay que ir rompiendo. Para lo cual el Estado tiene que estar más presente y presente de otra manera, ¿no? El Estado tiene que, si está el mercado presente y el Estado está corrido, estamos en la lona, porque es esto mismo lo que se está generando. Entonces, ¿qué va a haber para ellos? Encierro, punitivo, la sociedad también, porque imagínense, yo a veces pienso, ¿no? Si una persona, porque los he conocido cuando estaban presos también, que salen y te dicen, yo salgo y vuelvo a entrar seguro, porque salgo y salgo a la calle, y para salir a la calle no tengo trabajo, no tengo nada, entonces tengo que robar para poder comer, y para animarme a robar tengo que drogarme. Entonces es un círculo vicioso que no se le da respuesta, y cuando le quisimos dar respuesta desde un programa en la cárcel, lo rompieron rápidamente. Era el prisma, ¿no? Que era salir, que estén en una casa, poder contenerlos, buscarles trabajo, trabajos formales, capacitarlos. Lo rompieron. Rápidamente se hizo
hubo problemas, discusiones políticas, discusiones de poder entre distintos ministerios, se rompió ese programa. Pero la violencia, porque uno tiene que pensar al revés, porque dice, ¿qué chicos? La violencia viene del sistema. Nosotros porque estamos acá, porque tenemos internet, pero imagínense si no tenés para comer, ¿saben las condiciones con que vive mucha gente? Terrible. Cuando yo empecé a trabajar con Florial Ferrari, fuimos a una villa y empezamos a ver la realidad de la gente, me acuerdo que nos reunimos el equipo interdisciplinario y todos dijimos, si nosotros viviéramos acá, ¿dónde estaríamos en este lugar? Y todos dijimos, en la esquina, drogándonos con los pibes en la esquina. Son sujetos vulnerados. Por supuesto los pusieron como delincuentes, después empiezan a delinquir, no es que le decimos delincuentes pero no delinquen, claro que delinquen. Claro que delinquen, no tienen, mire, yo recuerdo un paciente que tenía que me decía, yo me drogo porque no tengo nada, y entonces cuando me drogo veo lo que no tengo y me gusta. Por ejemplo, amo los autos rojos. Cuando yo me drogo veo mi auto rojo. Fíjense qué tristeza. Yo estaba recién comenzando y escuchando para entender a ver qué les pasaba y por qué y cómo se podía hacer otra cosa. Y de hecho, a veces uno llega en el campo de la salud a gente que ya uno dice, bueno, llegué tarde, está muy deteriorada, está muy mal, llegué tarde. Lo que hago es como vieron cuando uno está avanzado en una enfermedad y dicen cuidados paliativos, pero hagamos cuidados paliativos, pero pensemos el antes de, para que no lleguen a esta situación. Veamos qué se puede hacer en el antes. Lo que sí les digo es, siempre pensemos cómo se generó eso, en vez de culpabilizar. ¿Dónde está el poder realmente? ¿Y dónde está la violencia? ¿De dónde se genera realmente la violencia? Joaquín, tenés la mano levantada, no sé si quieres decir algo. Sí, buenas tardes. Quería primero felicitarla, muy linda la exposición. Yo fui el que hice recién lo que me estaba respondiendo. Yo estoy en un pequeño cambio, casi radical, porque estuve estudiando desde los 10 años, soy para sacerdote, soy ex jesuita, hace 4 meses salí de la formación y ahora estoy dentro del área judicial, dentro del ámbito de la justicia, nada que ver una cosa con la otra, pero sí en algo. Y toda mi vida hemos... Tiene totalmente que ver, ¿eh? Totalmente que Sí, ver. sí. Estoy muy conectada con jesuitas. Totalmente que ver. Y hemos trabajado mucho este tema de las adicciones, más precisamente el alcoholismo y la drogadicción, pero yo me basaba en esto, ¿no? Lo que le preguntaba, porque una persona que consume estupefacientes y no hace daño a nadie, está en su casa, hace su vida, va a su trabajo, vuelve y hace lo suyo en la intimidad, la sociedad no lo condena, o sea, no le dice, vos drogadicto, qué sé yo, lo hace con aquellos que marcan consecuencias dentro de la sociedad, roban y por robar a veces se les escapa un tiro, matan a alguien, terminan presos, a ese sí lo marcan, por eso mi pregunta apuntaba hacia ahí, ¿cómo, cuáles son los métodos que quizá usted, o herramientas que nos puede dar para poder afrontar eso, digamos, o sea, ir hacia esa... A nosotros nos ha pasado mucho, esto que usted decía, el tema de los grupos, ¿no? Formar grupos y demás, pero tenían que estar sí o sí dentro del sistema, porque ya nos caían del Estado para ver si teníamos profesional con los que estaban hablando estas personas, si teníamos personas que estén capacitadas, y nosotros, si bien estudiamos la rama de la psicología, parte de la salud, de todo estudiamos, pero no teníamos específicamente un título habilitante y teníamos que salir a buscar a alguien, si no teníamos dentro de los feligreses alguien que lo haga ad honorem, no podíamos tener, nos prohibían tener gente reunida para poder, y estábamos haciendo un bien, pero ellos no lo veían así, teníamos que ser profesionales de la salud para poder estar aconsejando, acompañando.
Qué pena, porque ¿sabés qué? Son los que más pueden ayudarlos, porque los evangelistas en la villa son los que más ayudan a las personas que consumen. Y uno también, esto te pone también en cuestionamiento, ¿qué es la salud? ¿Y quién puede generar y construir salud? ¿Son los psicólogos? Pregunta, ¿son ellos solos? ¿O quiénes? Y te digo porque por mi recorrido he armado muchos grupos en las por la misma gente del barrio. Por ejemplo, grupo de chicas de madres de adolescentes, coordinada por una mujer, o sea, varios grupos, y que después teníamos otro grupo donde yo estaba con los coordinadores de los grupos, ¿no? Para ver las dificultades que tenían, los problemas que había. Y los mensajes, en muchísimos casos, llegan mucho más de gente par, de su lugar, con su problemática y que comprende esa realidad porque la vive, que de los profesionales, que marcan tarjeta y se van en su autito a su casa. Entonces me parece que es una estupidez que no los hayan dejado, que no tiene sentido, porque es como para cuestionar qué es la salud y qué construye salud. ¿Quién construye salud? ¿Quién produce salud? No siempre son los profesionales con título. Y la experiencia a mí me ha demostrado eso. Así que la verdad que es una pena. Pero todo lo que sean dispositivos grupales, todo lo que sea, insertarlos en una red, insertarlos en un proyecto, eso siempre es saludable para todos. Armar proyectos. Yo estoy trabajando con adolescentes embarazadas entre 12 y 20 años y ninguna quiere ser mamá, aunque te dice que sí, pero ninguna quiere ser mamá, pero ninguna tiene proyecto de vida. Entonces el embarazo viene a cubrir algo que le falta. Entonces estamos trabajando justamente con un abordaje integral en ir construyendo proyectos de vida que retomen los estudios, ¿no? Para que no venga a ser el hijo ese tapón de su vida, o el no saber cómo continuar, o el que le dé la identidad en un momento de ansiedad y de confusión y total y de duelo, que nos venga a taponar el hijo, que por supuesto que viene a taponar, pero para darles otras alternativas y entender que realmente cuando vos vas construyendo un proyecto y das redes de sostén, armamos grupos con adolescentes, todo, la persona empieza a salir. Y hemos tenido así situaciones realmente muy gratificantes de que empezaron a estudiar, empezaron la facultad también y armaron otros proyectos. Dar la oportunidad, porque a veces una situación crítica es un barajar y dar de nuevo, ¿no? Yo digo, bueno, llegaste hasta acá, que muchas veces lo vemos con personas que contraen el HIV, que vienen en la cornisa, cuando se enferman, dice, bueno, acá paro y veo a ver qué quiero, alguno, ¿no? Vuelvo a decir, hay gente que nosotros sabemos que llegamos tardísimo, y lo que hacemos es como lo paliativo, los acompañamos, los contenemos hasta donde lleguen. Pero me parece que hay cosas que son como así, que tiene que ver con el encuentro de la salud, tiene que ver con lo que llaman los pensadores críticos latinoamericanos y los pueblos originarios, que era el buen vivir y no el vivir bien, ¿no? El encuentro con uno y con los demás. Bueno, hace poco escuché de López Obrador un discurso que dio hace muy poquito, que dijo que en medicina tenían ahora todas las medicaciones gratuitas y que eso lo habían logrado por haber combatido la corrupción, y cuando le decían que él tenía que volver, él dijo, no, dice, hay que hacer recambio generacional, y les dejo como consejo, no estén tan agarrados al dinero y al poder, eso no les va a dar la felicidad se las va a dar estar bien con uno y con los demás, ¿no? Entonces me parece que dejó un mensaje realmente muy lindo, ¿no? Y que hay como luces ante momentos de mucha confusión como el que estamos viviendo, hay como faros que uno tiene que ir tomando para ver por dónde vas, qué cosas, ¿no? Porque vos decís, bueno, es todo, pero a ver, ¿qué sí? ¿Qué sí? Y sí son las redes, sí son los grupos, sí son los proyectos, sí es la inclusión, sí es la participación, sí es la solidaridad. Eso sí, eso humaniza y eso hace bien a la salud psicofísica en general. Bueno, si no hay preguntas, pues yo tengo otra reunión ahora,
a las 5 voy a tomar un cafecito y me meto en la otra reunión. Estamos acá, Eh, Mercedes. Tenemos una reunión la semana que viene para seguir con el tema, ¿no? Otra vez vamos a tener, saben que esta plataforma, somos enemigos con esta plataforma, yo soy enemiga, es un desastre, y Fernando me tiene una paciencia muy grande, y así que hacemos combinación, estoy un poco con el celu para el sonido, otro poco con la compu, así que hacemos piruetas, pero para la semana que viene nos vamos a acordar más, que es la compu por un lado y mi celu por otro. Está El bien. mismo link, Fernando. Sí, vamos a estar con el mismo enlace de acceso, justo ahí alguien lo preguntó también, así que igual van a recibir un mensaje de recordatorio, pero bueno, el enlace va a ser el mismo, el horario también. Pues son los Mercedes, dispositivos que son tan resistidos y que hay toda una historia por la cual se resiste, que sí da muchísimos elementos para poder encontrarnos y encontrar muchas salidas para nosotros y para la gente que está sufriendo. Incluso para los profesionales, ¿eh? Para los profesionales que están en justicia, que se hacen mierda estando atendiendo, la posibilidad de juntarse entre ellos y poder hablar de lo que les pasa es de lo más saludable y los quita de tomarse exceso de vino cuando llegan a la casa o pastillitas como me han contado. Así que bueno, para los que quieran o puedan, la semana que viene, y Fernando, muchísimas gracias, y nos volvemos a encontrar la semana que viene y a tratar de conectarnos. nos vemos Muchas la semana que gracias viene. a Muchas todos gracias, y todas las Mercedes, que y a estuvieron todos. Sí. presentes. Y el PowerPoint, si he visto algunos que querían, no tengo problema de que se pueda socializar, así que no Bien, sé, vamos a hablan. hacer lo siguiente, en el campus, una vez que termine el segundo y último encuentro la semana próxima, vamos a crear un aula para que puedan ahí ver el video, también puedan ahí descargar el Power y también después de contestar una breve encuesta puedan descargar un certificado de asistencia. Pero eso lo vemos bien la semana que viene cuando damos fin al curso. Bueno, nos encontramos Bueno. entonces el martes próximo. Exacto, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas.